porque la causa lo vale y el llamado no sabe de razones lógicas. Te invitamos a que te unas a La Vanguardia. Sé parte del ejército de Dios que quiere estar en el frente de batalla. La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Y no está en la Biblia, pero cuánta verdad tiene. Es una obra de José Hernández, el gaucho Martín Fierro. Bienvenidos a un programa más de La Vanguardia. Mi nombre es David Silva y como siempre es un placer que estén acompañándonos en otro programa. Continuamos la serie Unidad y nos acompaña una vez más Johnny Pérez. Profundizamos en este tema y tratamos de responder la pregunta ¿qué nos divide? Estamos más que agradecidos por todos los mensajes que nos están llegando estos días y te invitamos a seguir comunicándote con nosotros. Vamos a una pausa para recordarte cómo te podés comunicar y a la vuelta seguimos reflexionando juntos. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número +598 91 610 610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como La Vanguardia_RTM. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM. Continuamos acá en La Vanguardia y continuamos hablando de la unidad. Nos vuelve a acompañar este invitado que es un amigo de la casa. Ya ustedes lo conocen, hace diversas locuciones, también ha estado en múltiples proyectos y lo seguirá estando. Ya sabrán de él en los futuros días. Nos acompaña con nosotros el pastor, mi amigo, mi hermano, Johnny Pérez. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo estás, David? Qué alegría volver aquí a La Vanguardia y seguir conversando con la audiencia de Radio Transmundial acerca de un tema importantísimo del que ya tuvimos el primer capítulo y hoy lo estamos retomando. La verdad que es una alegría estar aquí. Bueno, cómo no, la alegría es compartida y esperamos que ustedes también se estén comunicando con nosotros. Ya saben que nos pueden encontrar en la programación de Radio Rural por las noches o también nos pueden encontrar a través de Spotify y escuchar todos los programas, no solamente que una vez, sino repasarlo, ir con la Biblia, ¿por qué no?, acompañándonos. Y también si están de acuerdo o no, quieren aportarnos algo, encantados estamos a través de los medios de comunicación que siempre les compartimos en la pausa, que nos lo hagan llegar. Seguimos en Efesios 4 y queremos seguir avanzando en eso. Apenas empezamos los primeros versículos y nos encontramos con una multitud de verdades, Johnny, que la verdad que no nos da el tiempo, ni medio, ni espacio para seguir compartiendo. Lo que pasa que todos nos evocan experiencias, cosas que uno ha vivido. Exacto. De su andar con Cristo, de la iglesia, del diario vivir y bueno, es una constante fuente de referencia, ¿no? Cuando uno ve la Biblia todo el tiempo está evocando cosas que le pasan a diario. Exacto. Y bueno, y eso nos pasó en el primer programa. Sí, ni que hablar. Sí. Además está bueno que eso pase, ¿no? Yo creo que como creyentes el hecho de que la palabra de Dios nos lleve a haber visto a Dios en esas circunstancias nos da un peso importante en cuanto a nuestros cimientos, ¿no? En dónde estamos pisando, en ver a Dios constantemente en nuestras vidas, que es la finalidad del Evangelio, ¿no? Sí, justamente hablábamos la otra vez, ¿no? Que podemos traerlo un poquito sobre la mesa, lo que pasó en la Torre de Babel, ¿no? Exacto. Imagínate que nosotros todavía estamos lidiando con los inconvenientes del lenguaje. Del lenguaje. ¿Cuánto cuesta, David, estudiar inglés, por ejemplo? Soy fiel testigo de eso. Que nosotros dos no somos nada buenos. Tenés que estudiar 6, 7 años y pagar dinerales porque en algún momento el hombre tenía un solo lenguaje y Dios dijo, si no cambio los idiomas van a llegar al cielo. Exacto. Y aunque es una referencia negativa para la humanidad y que generó división, de lo que hablamos el programa pasado es que si todos podemos hablar una misma cosa, y yo diría si todos podemos hablar a Cristo sobre todas las cosas, la iglesia puede avanzar de una manera que no ha avanzado hasta ahora. Exactamente. No es que me quiera poner utópico ni sensacionalista, pero me da la sensación, como alguien dijo alguna vez, que
que todavía no movemos la aguja como tendríamos que moverla. No sé si a vos te pasa lo mismo. No, tal cual. Que somos muchos, pero que no estamos moviendo la aguja como se debería mover. No estoy siendo fatalista, ojo, ni estoy queriendo que usted piense algo mal de la iglesia, no. Pero digo, si somos una sola fuerza, y si somos la fuerza, si somos columnas y baluartes de la verdad, como dice la Biblia, y somos luminares en el mundo, y somos la sal, y somos la luz, ¿qué pasa que no movemos tanto la aguja? Exacto. Y ahí traemos lo que dice el Señor en San Juan 17, ¿no? Que sean uno para que el mundo crea. Entonces la gente está esperando seguramente ver una unidad mayor de la iglesia para que crea que el mensaje que tenemos es el único, que es Cristo. Exacto. Y para cerrar el tema, ¿no? de las lenguas, que estamos mucho con el lenguaje, con los idiomas, seguramente ustedes estarán diciendo cómo están con el tema del lenguaje, pero si ustedes si nos acompañan a la Biblia, van a darse cuenta que hay muchas referencias en cuanto a la forma de dar el mensaje y que a pesar de ese hecho que pasó en la Torre de Babel, sin importar los idiomas, el mensaje tiene que ser el mismo, ¿no? Recordábamos también fuera de micrófono, Johnny, el hecho de cuando predicó Pedro, ¿no? Y el famoso hecho de Pentecostés, ¿no? Que estamos a poco tiempo también de Pentecostés. También en fechas, es así, en las cuales lo celebramos. Pero ahí el mensaje también, para confirmación de todos los oyentes que eran de distintas naciones, vino justamente, al caer el Espíritu Santo sobre ellos, dice que hablaron en lenguas, ¿no? Pero en lenguas en las cuales los oyentes que estaban ahí podían entender, ¿no? Sí, creo que fue un presagio también de lo que iba a pasar luego con el Evangelio, ¿no? Ahí estaban haciendo la iglesia. Bueno, todos los teólogos, o la inmensa mayoría, coinciden en que ese fue el día que nació la iglesia, ¿no? El día de Pentecostés. Y al haber gente de tantas regiones diferentes y lenguajes, lo que pasó, ese acontecimiento sobrenatural de que comenzaron a hablar en otras lenguas y que la gente los entendía. Eso era un presagio, una profecía o una antesala de lo que iba a pasar luego y lo que pasa hasta el día de hoy, que el Evangelio se iba a expandir por todas las naciones de la tierra, el mismo mensaje afectando sin límites, ¿no? Exacto. Porque para aquellos en aquel momento tal vez era una locura pensar en lo que hoy nosotros vivimos en el Evangelio, un Evangelio que está llenando toda la tierra, ¿no? Que en todos los países se predica el Evangelio, sin importar las lenguas, ¿no? Que el Evangelio iba a trascender las barreras culturales, idiomáticas, geográficas. Creo que lo que pasó ahí fue justamente como un cuadro del futuro de la iglesia, ¿no? Me gusta mirar el Pentecostés como un cuadro hacia el futuro y como un cuadro que barre todas las diferencias. Por algo siempre miramos la iglesia primitiva como el modelo a seguir. Exacto. Y si volvemos a Hechos, vemos aquel pasaje emblemático que dice que todos tenían las cosas en común, que partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón, y que el Señor añadía a la iglesia todos los días los que habían de ser salvos. En otras palabras, la unidad hacía que la iglesia se reprodujera. La unidad que la iglesia vivía era el factor o era lo que hacía mover la aguja en la sociedad, ¿no? Y la gente veía y se añadían. ¿Por qué? Porque la iglesia vivía en unidad. Y tenía una unidad que le salía por los poros, ¿no? La gente los miraba y estaban unidos. No era que predicaban la unidad, vivían la unidad. Exacto. Y da fruto, como bien decís, ¿no? No es algo que simplemente va a quedar en el discurso, que es la idea que esto no quede simplemente acá. Como les dijimos en el programa anterior, no es simplemente una charla, acá se apagan los micrófonos y cada uno va a sus hogares, sigue sirviendo en su iglesia. La idea es que esto genere un cambio en nuestra actitud. Y como diría una amiga, una hermana que también tengo en la fe, la unidad es individual y tiene que arrancar por mí. Qué importante es la actitud, lo mencionaste. Si queremos ser uno, tenemos que tener la actitud, o sea, la postura de querer llegar a ser uno. Y la actitud es algo tan importante en la vida, porque podemos tener muchas aptitudes, claro, y son dos palabras muy, muy similares también en la forma de escribir, pero hacen la diferencia. Hay gente con mucha aptitud, mucha preparación, mucha capacitación, pero tiene poca actitud, tiene una postura muy orgullosa ante los demás, y hablamos de eso en el programa anterior. Qué buenas son las aptitudes, las capacidades, la preparación, la teología, la capacitación, pero si vamos a hacer referencia al Nuevo Testamento y a las cosas que Jesús nos enseñó, el Señor siempre busca mucho más actitud que aptitud, porque los discípulos eran gente del vulgo, que no tenía preparación. Sin embargo, el Señor los eligió, y dice la palabra que Él elige a lo vil, a lo menospreciado, porque de alguna manera, a veces las aptitudes, y no quiero que se me malinterprete, o la preparación o la capacitación, matan mi unidad.
Por eso dice la palabra que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Si yo permanezco con una actitud humilde, no importa si tengo aptitudes o no. Y no quiero hacer una apología de la no preparación, no te capacites, no estudies, no. Más bien. Es bueno, pero es mejor aún tener una actitud humilde. Exacto. Y ser capaz de mirar siempre al otro con el interés de sobrepasar las diferencias y decir, bueno, sos un hermano en la fe y vamos a salir adelante. Y creo que hoy justamente íbamos a hablar, David, de algunas de las cosas que nos dividen. Exacto. Va por ahí la idea. Exacto. Vamos a ver, ya vimos en el programa anterior y en el comienzo de este, qué nos une, ¿no? Y que está bueno verlo, ¿no? Bíblicamente y también en nuestras vidas. Pero también tenemos que ser sinceros, como también lo hemos querido ser a lo largo de estos programas. Y Johnny decía algo que es muy, muy real, ¿no? Visto bíblicamente, desde el lado de la Biblia, desde el lado de lo que Dios pretende y quiere, ¿no? Dios siempre quiere, pero también siendo realistas en el hecho de nuestras realidades como iglesia, ¿no? En la actualidad. Y quería partir haciéndonos haciéndote la pregunta a vos, a Johnny, que te tengo acá, y a nuestros amigos para que se comuniquen. ¿Es bíblica la división? Y yo te diría, sí es bíblica porque vemos división porque por está ahí. Porque está en la Biblia, ¿no? Pero no es bueno, no es buena la división. No o sea, tiene que ser parte, es una pregunta con trampa. Claro. No tiene que ser parte de nuestra doctrina. No tiene que ser parte de los argumentos que usamos para dividirnos o para aislarnos o para meternos en nuestro propio mundo. Hay muchas cosas que nos dividen. Y yendo a esta pregunta que vos hacías, si es bíblica la división, encontramos muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca de los estragos que hace la división. Yo, en lo particular, al ser hijo de pastor y al haber nacido en un hogar, en una familia cristiana, me tocó ver muy de cerca lo mejor y lo peor. Yo siempre digo, fui privilegiado de haber nacido en un hogar cristiano, siempre lo agradeceré, pero por otro lado vi también lo peor de la iglesia, porque lo vi desde adentro. Claro. Y lejos esto de ser una crítica para la iglesia, es simplemente un decir, somos humanos, la iglesia está llena de gente rota, que tiene problemas, que tiene dificultades, que está sanando, que está evolucionando, en el sentido de la palabra de crecer hacia lo mejor, a la estatura de Cristo. Madurar. Pero creo que lo que nos divide, si tuviera que elegir un podium de las cosas que nos dividen, es el orgullo, la incapacidad natural que tenemos los seres humanos para asumir nuestros errores, nuestras diferencias, para aceptar al otro por encima de sus diferencias. Entonces el orgullo es algo que nos divide totalmente, David, y genera muchas rispideces en la iglesia de Cristo. Y tal vez para mí es de las cosas peores, no sé a vos qué te parece, pero para mí elegiría el orgullo como lo más nocivo y lo que más perjudica a la iglesia en cuanto a la unidad, ¿no? que pretendemos y queremos tener. Exacto, ¿no? Coincido plenamente contigo, Johnny. Son de las grandes problemáticas que tenemos, primeramente como humanos, eso está en el corazón humano, creas o no, pertenezcas a una iglesia o no, el orgullo es parte de nuestra naturaleza, de nuestra humanidad. Y otra cosa es la murmuración. Exacto. Si hablamos de falta de unidad, todos sabemos cómo hace estragos la murmuración en los pequeños grupos. Tal vez vos que estás escuchando pertenecés a una iglesia local y si hay algo que genera problemas en la iglesia es la murmuración. Llámese la murmuración si nunca escuchaste el término, el hablar de otros sin que esas personas estén presentes. Y hablar mal, ¿no? Y hablar mal, ¿no? Justamente, si es hablar bien ya sería... Elogiarlo sin que escucha, claro. Pero hablar mal, ¿y por qué lo decimos? Porque es como una contaminación, es como una enfermedad, como un cáncer que se empieza a meter y empieza a contaminar y empieza a llevarse las fuerzas y a drenar las fuerzas y seamos sinceros, si vos hablas mal de un hermano, ¿con qué cara lo mirás después? ¿Cómo haces para sostener la relación a lo largo del tiempo cuando sabés que hablaste mal a las espaldas? Exacto. ¿Cómo haces para estar unido a una iglesia de otro perfil o de otra denominación si vos estás hablando en contra de esa iglesia? ¿Cómo predicás la unidad si la gente a la que vos le estás predicando te ha escuchado hablar mal de otros? Entonces es como un ciclo que no tiene salida. Y por eso yo digo que la murmuración es de las peores cosas. Porque si yo me mantengo íntegro, y yo siempre le digo a la gente, ¿no? A veces cuando me toca enseñar, qué lindo que es el chisme, ¿no? Como a uno le gusta llevar y traer. Y es que atrae, claro, ¿no? Y llama la atención. Por algo la gente le gusta tanto mirar novelas, porque las novelas son como los chismes televisados, claro, ¿no? Pero ¿cuánto daño hace el chisme, la murmuración, en los pequeños grupos y en la iglesia en general? Porque yo pierdo mi autoridad. Si yo hablo mal de otros,
¿cómo voy a pedir unidad? Y a veces hasta cómo voy a orar por unidad. Una vez, y no quiero aburrirte, me pasó una vez, por favor. orando, sentí que Dios me habló, ¿no? Nunca he sentido la voz audible de Dios y Exacto. hay muy poca gente que conozco que ha tenido esa experiencia. No es mi caso, yo he sentido alguna convicción en mi corazón, algo que siento en mi espíritu, que Dios me recuerda de la palabra. Y el Señor me hizo esta pregunta: ¿te das cuenta que están orando por cosas que en realidad tienen que vivir? O sea, ¿por qué oran por cosas que en realidad tienen que hacer? Claro. Y a veces los cristianos oramos por unidad, pero no hacemos nada para caminar en la unidad. No generamos acciones, ni espacio, ni tampoco tenemos actitudes que inviten a la unidad. Y yo pienso que a veces, ¿no? Es una manera de pensar mía, a veces pienso que Dios nos escucha, pero hace silencio y trata de que está bien orar, pero a veces más que orar tenemos que vivir y dedicarnos a orar por lo que realmente tenemos que orar y a vivir, como alguien dijo alguna vez, oración. Exacto. Oración y acción. Oremos por la unidad, pero seamos capaces de vivir la unidad y de pagar el precio, porque hay que pagar un precio. Exacto. Todo cuesta, ¿no? Si tendremos ejemplos bíblicos y extrabíblicos, como me gusta decirle a mí, ¿no? Nuestros hermanos más contemporáneos en la fe, que no les salió barato, ¿no? Lutero, por decir algo, ¿no? Por pensar en alguno, de los que primero se me viene a la mente, Lutero no le debió haber pasado nada bien cuando quiso dar ese volantazo, ¿no? Para volver a las Escrituras. Sin dudas que tuvo que pagar el precio, el aspecto de rechazo, ¿no? Y que no entendieran la visión. Y vos sabés que me acordaba ahora de un acontecimiento muy interesante que se relata allí en Hechos 15, cuando fue el Concilio de Jerusalén, y había mucha división entre los judíos que querían que los gentiles practicaran como ellos la fe y que se circuncidaran y que guardaran las fiestas y dice que se reunieron todos y llegaron a una conclusión, y dice, me llama la atención lo que dice al final, dice, y nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Claro. Y llegaron a un acuerdo. Y ahí les pusieron las pautas, ¿no? Absténganse de sangre, de ahogado. Por lo demás, que nadie los juzgue ni por las fiestas, ni por esto, ni por lo otro. Esa es la primera pista que tenemos de cómo podemos llegar a la unidad, buscando un acuerdo. Y sobre todas las cosas, siendo sensibles al Espíritu Santo. Me llama la atención eso que dicen, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros que fuéramos una iglesia unida. Y yo creo que sigue siendo esa la idea de Dios. Sigue siendo esa la idea del Espíritu Santo de que seamos uno. Y que podamos sobrepasar nuestras diferencias y buscar concilios, buscar acuerdos, buscar lo que nos une. No estoy hablando de ecumenismo, estoy hablando de unidad. Exacto. Buscar todo aquello que nos une y perseguir eso. Y poner eso como el foco, y poner eso como lo más importante y dejar a un lado lo que nos divide. Sabemos que está ahí, sabemos que es real y Claro. siempre será, y es parte de, ¿no? Sí. Pero lo más importante es que al Espíritu Santo le ha parecido bien que seamos una sola iglesia unida y que a nosotros también. Si el Espíritu Santo lo quiere, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no al Espíritu Santo? Entonces busquemos acuerdos y seamos capaces, como lo fueron aquellos primeros cristianos, de reunirse y decir, señores, somos uno solo en Cristo. Exacto. Amén, Johnny. Que así sea, que así sea. Y continuando con el razonamiento que nos acabas de plantear, fijémonos en qué nos une, ¿no? Y acá tenemos en primera persona a esa persona, valga la redundancia, que nos une, que es Jesús. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 12, versículo 25, en el cual nos habla de un relato que a mí siempre me hace pensar en la unidad, seguramente a vos también, y a nuestros amigos que nos están escuchando, tal vez se han planteado a qué hacía referencia Jesús. Nos dice el versículo 25 de Mateo 12, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, habla de los fariseos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Tengo también en la versión Dios habla hoy, que es más contemporánea. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo, todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. El contexto de este versículo trata sobre un endemoniado al cual Jesús había liberado. Y los fariseos, viéndolo como argumento para tratar de embarrar un poco la cancha, ¿no? Si lo hablamos así de manera criolla. Eran expertos en embarrar la cancha. En embarrar la cancha, ¿no? Ante el poder de Dios, ellos decían que él
echaba fuera demonios en nombre de Satanás, ¿no? De Belcebú. Y la respuesta de Jesús fue clara, ¿no? Si yo estuviera dividido, si nosotros nos echamos en nombre de nosotros, que es lo que de nosotros mismos, que es lo que él le quiso, el ejemplo que él les quiso dar, no funcionaría. Claro. No seguiríamos adelante, dándonos también un mensaje de que incluso, y esto lo tenemos de hermanos ya que han salido de ese mundo, ¿no? De satanismo, de montón de ramas del ocultismo, ellos mismos te dicen que en esas áreas hay una unidad que realmente da miedo, ¿no? Incluso para hacer el mal. Exacto, el diablo a veces está más unido. Exacto, es un dicho muy común, ¿no? Sí, y Jesús acá lo reafirma. Sí, totalmente. Y me hace pensar a otro acontecimiento cuando dice que los discípulos habían escuchado a algunos que estaban reprendiendo demonios. Exacto. Y querían mandarle fuego y que detenerlos, y Jesús dijo, no, déjenlo tranquilo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no junta, desparrama. Exacto. En otras palabras, déjenlo porque está predicando el Evangelio. Pablo decía que unos predican por contienda, otros por vanagloria, pero al fin y al cabo Cristo es predicado. Entonces, creo que lo importante aquí, como hemos hablado a lo largo del programa, es hacer foco en Cristo, ¿no? Enfocar nuestra mirada en Él y ver que en la cruz no hubo nombres, no hubo colores, no hubo perfiles. En la cruz hubo un solo color, que fue la sangre, y la sangre de Cristo, como dice Juan, nos limpia de todo pecado, y todos somos pecadores. Entonces, cada vez que volvemos a la cruz, y no queremos ser repetitivos, ni reiterativos, ni cansarlos con este concepto, pero cuando podemos mirar a la cruz y ver allí a Jesús sufriendo por la humanidad, se tienen que caer nuestras diferencias, porque de otra manera creo que somos bastante tontos. Exacto. Si seguimos mirando la cruz y siguen primando las diferencias y siguen primando nuestros perfiles y lo que nosotros creemos y lo que nosotros sabemos. Volvamos a la cruz y nos vamos a dar cuenta que no hay espacio para pensar otra cosa, que sea el amor, la gracia, la aceptación, la compasión, el soportar, el llevar las cargas los unos de los otros, y el mirar a Cristo ahí en esa cruz otra vez, una vez tras vez, nos va a llevar a volver siempre a lo esencial y a lo fundamental, que es Cristo, que es una sola iglesia, es una sola fe, y que eso nos sane, David, y que eso, amén, cerrando ya este programa, nos ayude a estar más unidos que nunca, no en la unidad utópica, sino en la unidad que busca levantar el nombre de Cristo. ¿Sí? Que cuando lleguemos a la presencia de Dios, Él nos pueda decir, buenos siervos y fieles, buscaron la unidad, y hay una recompensa para ustedes, ¿no? Exacto, seguir sus pisadas. Los dejamos pensando en esto y los invitamos para que nos acompañen en un próximo programa. Gracias, Johnny, por hacerte el tiempo, por compartir con nosotros y por seguir contribuyendo a este llamamiento que nos fue encomendado. Muchas gracias, David. Un abrazo para todos. Esto ha sido todo por hoy, pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa. Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598-91-610-610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como La Vanguardia_RTM. Al igual podrás escuchar cada una de nuestras charlas en Spotify. Encontranos como La Vanguardia RTM. Esto ha sido una producción de Radio Transmundial. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que no estamos solos. Desde ahora estás en La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.